buenos días para todos. Nuevamente, pues mil gracias por compartir con todos este espacio. Hoy abrimos el panel de apertura con un panel muy interesante para todos donde vamos a hablar de transformando talentos, esas estrategias que debemos empezar a utilizar para triunfar en el mercado internacional. Hoy tenemos tres invitados muy especiales, una cuarta persona que nos acompaña como moderadora del espacio. Así que María Luisa, para dar inicio a obviamente este espacio, el espacio es para ti y obviamente la dirección es para ti. Bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea. Me presento, efectivamente, soy María Luisa Cordero y agradeceros también que me hayáis invitado como moderadora, también con personas de primer nivel que nos van a poder, bueno, pues resolver también y ayudar, ¿no?, a entender el mercado laboral y realmente cuál es el futuro, ¿no?, del mercado internacional, ¿no? Cuando estabais comentando la presentación, bueno, yo quiero presentar a los compañeros que nos acompañarán en esta jornada. Entonces, bueno, pues Joao, en principio, a ver si le puedo ver. Aquí estoy, María Luisa. ¿Me Ya ves? Genial, conectados, María genial. Luisa, adelante. Muy bien, perfecto. Pues Joao, Ivania y Eilen, os voy a dejar unos minutos para que también os presentéis y bueno, aunque ya hemos visto vuestras posiciones y de dónde nos acompañáis, pues bueno, os dejo un espacio para comenzar con esta jornada. Joao, si te parece comenzar tú. Claro, sí, Ujú. mucho gusto, muchísimo gusto. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Les hablo muy rápido, les cuento muy rápido un poco de mi experiencia profesional. Yo soy portugués, ya llevo más de 20 años en la industria de reclutamiento en distintas compañías, en distintos países. Además de haber empezado en Europa, tuve la oportunidad ya de trabajar básicamente toda América Latina. Ya estuve trabajando y dirigiendo algunas operaciones en Brasil, actualmente en México. Ya he tenido la oportunidad también de ser líder en Centroamérica y de toda América Latina, y también en algunas otras compañías. Y entonces espero poder aportar, claro, todo que es el conocimiento, no solamente de la región, pero también de las nuevas tendencias del mercado laboral al día de hoy. Creo que se habla mucho de la incertidumbre un poco del mercado, pero también hay muy buenas posibilidades y muy buenas perspectivas también a futuro. Entonces, con muchísimo gusto, aquí estoy para compartir con todos ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, Joao. Pues luego nos contarás, entraremos al detalle, ¿no?, de las oportunidades que pueden tener todos los candidatos y candidatas. Ivania, si te parece, te presentas. Muchas gracias, María Luisa, y a todas las personas que nos acompañan desde Costa Rica. Vivo acá y al igual que yo, ya perdí la cuenta, pero unos 20 años en el mundo de la atracción de talento, principalmente en el mercado centroamericano, República Dominicana y Colombia, aunque también he tenido la oportunidad de manejar procesos de selección para otros países de Latinoamérica. Trabajo para Cambridge Business Association, somos un spin-off de la Universidad de Cambridge y específicamente yo dirijo la división de talento, donde nos encargamos pues de mover el talento en Latinoamérica. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Ivania. Pues entramos igualmente como Joao, entraremos a que nos cuentes cuál es vuestra experiencia, ¿no?, del día a día también en esa captación de talento. Muchísimas gracias. Y nos quedaría Eilen. Eilen, te dejo. Gracias, mil gracias por la invitación. Yo soy Ailín Ceballos. Tengo, mi consuelo es que Joao e Ivania más o menos estamos en los mismos tiempos, ¿no?, de trabajar en esta industria. Yo también tengo más de 25 años en consultoría, toda mi carrera en este sector.
acumulando experiencias con proyectos tanto en Perú como en la región, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad de manejar y yo creo que ahí va a ser interesante poder compartir con ustedes estas experiencias, ¿no? De proyectos internacionales que buscan las empresas, que busca el candidato. Me ha tocado, pues, me ha tocado vivirlo. Hoy día formo parte del equipo de Ackerman. Esta es una firma de consultoría española con presencia importante en la región, así que lo que necesiten por nuestro lado para poder compartir experiencias, cuenten con ellos. Muy bien, muchísimas gracias, Eileen. Perdonad porque yo no he comentado, yo me conecto desde Madrid, desde España, y bueno, pues vamos a comenzar, si os parece, con una pregunta, yo creo que importantísima, ¿no? Para centrar también cuáles son estas tendencias, ¿no? Laborales hoy en día. Y si os parece, seguimos de momento el orden. Primero Joao, luego le damos espacio a Ivania y después a Ailén. Y sería común, bueno, pues un poco para que nos compartierais también vuestra experiencia, ¿no? Cada uno también en vuestro ámbito del día a día, ¿no? Y la pregunta que yo tenía o la reflexión, ¿no? Que quería compartir con vosotros es ¿cómo consideráis que las organizaciones hoy en día están dispuestas a fomentar todo lo que es el intercambio de talento a nivel mundial? Es decir, ¿estamos en esa línea? ¿No estamos? ¿Cómo veis la tendencia para ayudar a todo esto a nivel de este intercambio, ¿no? de talento? Muy bien. Joao. Pues puede empezar entonces, María Luis. Muy buena pregunta. Yo creo que es una pregunta muy interesante que al día de hoy está dentro les diría, del pensamiento de todas las grandes compañías. Yo creo que hay varios momentos al día de hoy, principalmente a nivel de la potencial transferencia de talento o la utilización de talento fuera de la ubicación donde la empresa está. Entonces, yo creo que aquí nosotros en América Latina, pues desde hace ya un par de años que escuchamos hablar mucho del nearshoring. Entonces, claramente sabemos que hoy estamos muy cercanos a la mayor economía mundial y eso ha traído muchísimas oportunidades a la región. Essas oportunidades estão muito mais direcionadas a posições técnicas ou especializadas, principalmente em tudo o que é tecnologia, recursos humanos, finanças. Se estão estabelecendo na região grandes centros de suporte a negócio, de desarrollo também, que pode ser principalmente desarrollo de tecnologia, muito a nível também de engenharia, a nível de desenho de engenharia. Então, todo isso ha sido oportunidades muito grandes, principalmente para, en mi opinión, desmistificar un poco la relación con el trabajo a la distancia. Yo creo que eso ha funcionado muy bien a las compañías, principalmente en Estados Unidos. Hoy vemos esa tendencia está siendo seguida por otros países y otras regiones, principalmente Europa. En Asia ya tenemos las grandes economías que aún tienen mucha disponibilidad de talento local, pero las, como llamamos, las viejas economías, sí que están aprovechando mucho países hoy que tengan esta mano de obra altamente calificada, muy joven. América Latina junto con Asia tiene de las poblaciones más jóvenes de todo el mundo y eso es una gran oportunidad para las compañías. Entonces es una visión de un talento muy específico, técnico y especializado. Después entramos más a nivel de las altas direcciones, muchas veces del talento más intelectual, de experiencia, de leadership. Yo creo que esa tendencia ya existe desde hace mucho tiempo. Yo creo que a día de hoy, fuera que sea una compañía que en su headquarters pues ya tiene pues, mucho acceso a talento, depende también mucho del tamaño del país, pero siempre ha existido muchísima flexibilidad de traer personas de otras regiones con otro conocimiento, con otra visión también del negocio, que puedan aportar nuevas metodologías. Creo que hoy se vive mucho, principalmente después de la pandemia, con el tema de las relaciones culturales, emocionales, relacionales dentro de las organizaciones, principalmente fomentadas por el trabajo a la distancia, y eso ha llevado a que muchas compañías han traído talento de regiones para principalmente otras ubicaciones, para traer un poco más pues, de visión, de estrategia,
Eso se ha pasado muchísimo aquí en América Latina. Yo estoy basado en México. Les podría decir que probablemente un 60% de los líderes de las compañías mexicanas no son mexicanos, son en muchas otras ubicaciones, puede ser Europa, puede ser América Latina, puede ser Estados Unidos. Entonces, cada vez más vemos las grandes economías de la región muy descentralizadas culturalmente. Entonces, yo creo que eso es una muy buena oportunidad. Hoy países, y de nuevo puedo hablar más específicamente de México, países como México están muy abiertos a talento de otras regiones, incluso piden a compañías de selección que busquen talento en otras ubicaciones también. Entonces, yo diría que hoy es una tendencia bastante generalizada, que no hay tanto el impedimento de la cultura o del idioma, para mucho más el interés en la personalidad y la experiencia del candidato. Entonces, eso es como veo a día de hoy un poco la tendencia del mercado, María Luisa. Sí, yo o sea, me quedo también un poco, ¿no? Con esta parte que al final hablamos completamente, ¿no? Y desde hace muchísimos años el tema de la globalización, ¿no? Y parece que ahora efectivamente esta globalización real en cuanto a talento sí que parece que da sus primeros pasitos, ¿no? Y yo creo que se ha acertado también lo que comentas. Por un lado, un talento junior, ¿no? O joven que efectivamente está más preparado para, bueno, pues para esa parte, ¿no? Tecnológica, y por otro lado ese talento senior que efectivamente nos aportan esa visión estratégica, ¿no? Y de experiencia, y bueno, pues al final yo creo que es importantísimo, ¿no? Que todos los talentos entramos en este cambio de mentalidad o en este cambio de paradigma. Totalmente. Y María Luisa, se ves, por ejemplo, tenemos aquí tres ubicaciones, México, Costa Rica y Perú, que se han cambiado mucho con el nearshoring, principalmente tecnología, en los últimos años. Entonces, aquí tenemos buenos ejemplos de que eso ya existe y eso ya es una realidad, y es más como el talento se adapta a esa realidad, básicamente. Efectivamente, efectivamente. Pues muchísimas gracias, Joao. Un gusto. Interesante tu aportación, la verdad. Ivania. Sí, bueno, yo coincido con Joao. Hay, creo que, dos grandes grupos en este tema de movilidad de talento. Como él bien lo indicaba, ¿verdad? Unas son posiciones de analistas, especialistas. Y básicamente el tema de la movilidad de talento pudiera responder a varias razones. Por ejemplo, tengo un cliente que me dice, necesito mayor participación femenina en mi equipo directivo y no tengo el talento interno a la organización. Ya nos mapeamos el país y no hemos encontrado talento femenino en este rubro en específico, ¿verdad? En rubros donde sabemos que ya hay escasez de talento y que aún hay más escasez de talento si pensamos, ¿verdad?, en incorporar mujeres. Entonces, una pudiera pensar que, bueno, y eso es otro debate, ¿verdad?, que obedece a cumplir con una estadística, pero sea cual sea la razón que está detrás, hay algunos clientes que me dicen, si encontrás a una mujer en este rol, por favor, preséntame. La verdad, he tenido dos oportunidades, una acá en Costa Rica, que era una dirección de supply chain, y otra en República Dominicana, era una dirección comercial de consumo masivo. Entonces, pudiera haber un tema de la necesidad de incorporar talento más diverso, y ahí entramos en la gran sombrilla de diversidad. Yo específicamente estoy hablando ahorita de género. Pudiéramos hablar de la escasez de talento como un genérico que mueve a las empresas a decir, encuéntremelo y no me importa dónde esté, ¿verdad? Y en otras organizaciones, como decía Joao, podría tener que ver con, esto es cuando ya estamos dentro de organización, con el desarrollo de carrera dentro de la organización, ¿verdad? En muchos casos acá en Centroamérica, lo que nos dicen los candidatos y candidatas es que mi siguiente paso ya no está en Costa Rica o mi siguiente paso ya no está en Centroamérica, ¿verdad? Muchas personas acá en roles ejecutivos tienen responsabilidad sobre Centroamérica. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Se ha movido mucha gente, por ejemplo, a México, como decía Joao, como un país con un scope mayor, o se ha movido mucha gente a Colombia para manejar región andina, ¿verdad? O algún otro país de Sudamérica. Entonces, yo creo que responde, por un lado, a la escasez de talento, por otro lado, a la necesidad de incorporar talento diverso, y el tercero tendría que ver con
cómo me voy moviendo, asumiendo roles de mayor responsabilidad en la organización. Y esto para diferentes niveles, pero específicamente refiriéndonos a perfiles de liderazgo, mi experiencia ha sido principalmente en sectores de centros de servicios financieros, banca, seguros, telecomunicaciones, y son sectores donde hay escasez de talento en perfiles muy especializados, ¿verdad? Por ejemplo, solamente durante el 2022 tuve la oportunidad de mover a 3 personas de 3 países diferentes de Sudamérica a Centroamérica en roles de riesgo, por ejemplo. De roles de riesgo integral en banca. Es uno de los roles, ¿verdad?, en las que hay más escasez de talento, por lo menos acá en la región. También tuve la oportunidad de mover Chief Information Security Officer de países como Perú, Chile, Argentina, y que también eso es interesante. Tenemos que ver también como un crecimiento el hecho de que quizás allá yo tenía un rol directivo o un rol gerencial y me puedo mover a otro país, a una entidad más pequeña, pero en un rol de mayor liderazgo. Entonces yo creo que todos esos son variables que han hecho que las empresas estemos dispuestas a traer talento de otros países. Completamente, Ivania. Además, haces 2 apreciaciones que tengo que decir que también aquí en España, ¿no? Tenemos una situación similar, ¿no? Y yo creo que efectivamente nos volvemos a ir a que la escasez de talento casi es generalizada, ¿no? No atiende a una localización concreta. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo en esos sectores donde es mucho más complicado encontrar perfiles. Efectivamente, por nuestro histórico, ¿no? Seguramente, bueno, pues al final hemos ido abriendo camino en otros sectores, pero hay sectores que efectivamente están creciendo de forma muy rápida y que realmente no nos hemos parado a ese desarrollo de carrera también que propiamente uno tiene que atender y 2, que efectivamente también la empresa tiene que atender a ese desarrollo interno, ¿no? Y efectivamente me quedaría con eso y con una segunda parte que has comentado, que es el cambio de perfil, ¿no? Efectivamente, para mí es esa adaptación a nuevas posiciones, aunque efectivamente yo viniera a lo mejor de un puesto directivo, ¿no? Pues, oye, si tengo la oportunidad en el mercado laboral de atender a otros sectores que están, pues eso, ¿no? Demandando perfiles y a cambio, pues a lo mejor tengo que ir a otros perfiles diferentes, a otras posiciones, mejor dicho, pues bueno, que también ese cambio de mentalidad, ¿no? Y amplitud, pues al final es importantísimo. Pero me quedo con eso, Iván, aquí y no me enrollo más. Aquí en España, efectivamente, sucede de esta forma también, ¿no? Y yo creo que es algo global, ¿no? Gracias, Ivania. Eileen. Gracias. Bueno, nada, ya Ivania y Joao han mencionado puntos claves importantísimos. Yo coincido con Joao en que esta es una tendencia que ya existe, ¿no? O sea, las empresas buscan talento a nivel mundial, sí. O sea, yo creo que las empresas en general, ¿no? Tiene que haber una apertura para buscar talento. O sea, esto nace y este punto es clave, ¿no? Si es local o es extranjero, va a depender de lo que se requiera para el rol y también de los tiempos, ¿no? Que uno necesita y tiene para cubrir ciertas posiciones. Y también va a depender mucho de la industria, de la empresa. Justo hemos estado hablando un poquito de este tema y lo que decía Ivania, que acá tomé algunas notas, ¿no? Buscar talento diverso, los cambios de perfiles. Entonces, la industria, la empresa, la capacidad de la organización misma, de la organización de traer talento de afuera, ¿no? Temas logísticos, culturales, legales, regulatorios, todo esto entra en juego, ¿no? No es una decisión sencilla, pero se vive y se requiere.
complementando un poquito los sectores que han mencionado, acá en Perú lo hemos visto para el sector de energía, para consumo, para temas financieros. Ivania mencionó un rol clave, riesgos en banca. Ese es un dolor, creo que para toda la región. Perú ha pasado por muchos cambios. Yo les decía que tengo más de 25 años en esta industria y los he vivido, los he visto en el mercado. Perú está dispuesto siempre a atraer gente de afuera, talento de afuera. Nos pasó, muchas empresas internacionales traían ejecutivos de sus casas matrices para iniciar operaciones acá, o sea, lo hemos vivido. Esta tendencia se ha mantenido, ¿no? El interés en perfiles y sobre todo para posiciones que no pueden ser cubiertas localmente. Yo creo que ese ejercicio es clave. Si en mi país no lo tengo y es importante para el desarrollo organizacional, tengo que buscarlo en la región. O sea, eso de todas maneras. Y pasa, ¿no? Pasa bastante. El crecimiento de las empresas, volviendo a Perú, ¿no? El crecimiento de las empresas, había una época muy importante para este crecimiento y los perfiles que se han requerido para acompañar este crecimiento no necesariamente han estado acá. Entonces, sí se ha fomentado mucho la importación de ejecutivos en el buen sentido. Y yo creo que eso es clave, ¿no? Tener esa apertura. No todas las empresas están al mismo nivel de desarrollo para poderlo enfrentar, también es verdad. Pero sí hay disposición y hemos tenido una buena respuesta en el mercado en general, ¿no? Sí hay ejecutivos tanto de irse como de ejecutivos que quieran venir al país. Yo creo que eso es clave. Sí, Eileen, sí. Al final, yo desde aquí también pensamos que en esta parte, ¿no? de globalización y un poco con lo que tú comentabas, efectivamente hay un cambio, pues, al final de recursos, ¿no? De mentalidad de captación de recursos y eso también nos ha ayudado a tener posibilidades a nivel global, ¿no? Oportunidades a nivel global. Y yo creo que culturalmente las empresas, eh, a- bueno, yo lo que veo, ¿no? Y puedo detectar es que las empresas también están cambiando esa mentalidad, ¿no? Hay veces que digo, hay una nueva revolución industrial, ¿no? Eh, porque al final hay empresas que efectivamente, o candidatos incluso, que al final viven en una localización y trabajan en otro con total normalidad, ¿no? Y poco a poco, aquellas personas que estáis muy, muy cerca también, ¿no? De la empresa, estáis detectando. Ujú. Sí, buena apreciación. Perfecto. Pues, si os parece, aquí era, pues eso, una primera parte, ¿no? Para incorporar el tema, ¿no? Y si os parece ahora en esta segunda parte, vamos a ir, bueno, pues trabajando o hablando sobre, bueno, cuestiones como habilidades, competencias, qué empresas pueden adaptarse mejor a diferentes culturas. Bueno, pues un poco ya más en detalle, ¿no? De todo este tema. Y Vania, pues vamos a romper este orden que teníamos y yo quería preguntarte cuál crees tú que pueden ser las habilidades o competencias clave que los profesionales deben desarrollar en un entorno de intercambio cultural, ¿no? De talento internacional. Muy bien. Bueno, hay una palabrita por ahí que a mí a veces me genera un poquito de ruido cuando las palabras han sido muy pronunciadas, ¿verdad? Porque perdemos el significado real y profundo de la palabra, pero ahí se las voy a decir. Para mí, un profesional que busque este intercambio internacional o multicultural tiene que tener una gran capacidad de relacionamiento, ¿verdad? Voy a utilizar la palabra en español y no en inglés porque me parece que es más profunda en español, ¿no? El relacionamiento. Y esto va más allá
¿verdad? A veces las personas me dicen, no, es que yo tengo un muy buen networking, yo tengo 15,000 seguidores en LinkedIn y a cualquier persona que yo pueda contactar, la contacto por LinkedIn. Aquí mi pregunta, perdón que mi cámara está fallando, no sé, que a veces me veo como más oscura, a veces como más clara, pero bueno, espero que me estén escuchando bien. Te escuchamos bien. Sí. Muy bien. Yo siempre cuando las personas me dicen eso, yo les digo, mira, la gran capacidad que usted tiene que tener es que si yo te doy mi celular, usted no necesita explicarme quién es usted cuando yo le atienda la llamada. Es decir, que ya yo sepa quién es usted porque nos hemos relacionado en algún momento, porque tenemos una conexión más allá de decir, yo tengo el contacto de Ivania o yo sigo a Ivania en LinkedIn. Entonces, esa capacidad de realmente ir más allá, ¿verdad? Yo hablo de ese capital social, cómo esta persona que cambia de país, que cambia de rol, como decía Aileen, que inclusive cambia de industria, puede tener esa capacidad de saber al menos, ¿verdad? Que algunas personas sepan quién es quién. Yo a veces molesto a los candidatos porque a veces los llamo y les digo, hola, te saluda Ivania, ¿cómo estás? Y yo sé que la persona no se está acordando de mí, porque se nota, ¿no? Entonces yo le digo, mira, no importa si no te acuerdas de mí, lo importante es que yo me acuerde de vos. Y eso es lo que deberíamos de lograr, ¿verdad? Esa capacidad de relacionamiento. Lo segundo, para mí, tiene que ver en cómo gestionamos, cómo aprendemos a gestionar un liderazgo inclusivo y cómo aprendemos a gestionar esa diversidad. Creo que cuando me ha tocado a veces hablar con roles directivos en el área de gestión humana y a veces me dicen, mira, es que tengo tal reto. Por ejemplo, hace poco me llamó un cliente que tenía un reto de un ejecutivo que tenía un rol en Costa Rica y no entendía el Tico Style, no entendía el Pura Vida Style, ¿verdad? Y más que aceptar el Pura Vida Style, porque puede ser que haya cosas que no tengan que ver con la cultura, sino con el performance del equipo, de la persona, no lograba entender ciertos temas del ser costarricense, ¿verdad? Y me pasa igual, me pasa con gente que dice, es que me fui a tal país y no lo logré, es que tal nacionalidad esto, es que tal nacionalidad lo otro. A mí cuando un ejecutivo me dice eso, a mí lo que me revela es una eh, vamos a decir, incapacidad o dificultad de gestionar esa diversidad. Ya no se vale, ¿verdad? Yo creo que en roles, sobre todo ejecutivos, no se vale tener comentarios que sean estereotipados hacia un grupo, hacia una región, hacia una etnia. Y relacionado con esto, tiene que ver también con la recursividad, ¿verdad? Yo explico la recursividad cuando utilizamos también la palabra en español, que no se acostumbra muchísimo. Yo digo, es buscar el cómo sí, ¿verdad? No es pensar en el no, 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 es buscar el cómo sí. Entonces, sabemos que hay retos, ¿verdad? Cuando inclusive cuando nos movemos de empresa, ni siquiera hablemos de país o de región, hay retos importantes, pero entonces es buscar el cómo sí, ¿verdad? Eh, Otra de las cosas que yo más escucho es personas que están instauradas en la queja, como dice un amigo que es psicoanalista, ¿verdad? Entonces, la recursividad tiene que ver con cómo asumo la responsabilidad, cómo resuelvo, así la responsabilidad sea tomar la decisión de salir de esa organización o no aceptar un puesto, pero asumo la responsabilidad desde una autogestión que pasa, ¿verdad? Por esa competencia de ser recursiva. Yo creo que esas serían para mí tres de las más importantes. No, genial. Yo coincido contigo en esta última, Ivania, que comentabas y yo llevo un equipo aquí en LHH de 8 project managers y yo les digo, aportas soluciones, no me aportes otro problema, ¿no? Entonces es el cómo sí, ¿no? ¿Cómo puedo solucionar esto? Y yo creo que es una competencia hoy en día fundamental para todas las organizaciones. Por esta situación que tenemos de cambio, ¿no? De cambio muy rápido, de adaptarse a las circunstancias que vienen en tiempos muy, muy ágiles, ¿no? Entonces, toda esta parte de agilidad y demás responde a eso, ¿no? Me ha gustado y te compro también, que lo voy a utilizar de ahora en adelante, la capacidad de relacionamiento, ¿no? A mí me parece fundamental esa competencia, porque sobre todo también en diferentes perfiles, obviamente,
pero en todas las situaciones, ¿no? Ya no solamente en la parte profesional, sino en la parte personal nos sale como solo, ¿no? Y es muy común y nos parece muy humano, ¿no? Pero efectivamente en la parte profesional, esa capacidad que tenemos para relacionarnos, ¿no? Y que el escuchar al otro y entender esa parte de comunicación y cómo comunica la otra persona me parece, bueno, pues de aquellas cosas que uno siempre recoge del día a día y de cada una de las empresas. Ujú. Genial, mil gracias, Ivania. La verdad es que uno, hay veces que no tenemos tiempo, ¿no? De pararnos también en pensar qué competencias, ¿no? O qué realmente qué es lo que ahora estamos valorando en las diferentes empresas y diferentes sectores. Muy bien. Y Eileen, para preguntarte a ti, yo quería preguntarte cuáles pueden ser esas ventajas o desafíos de reclutar el talento internacional para las empresas, es decir, en qué salen beneficiadas y cuáles son esos desafíos, ¿no? Que tienen que traspasar para entrar a reclutar el talento. Ujú. Perfecto, encantada. Y también siguiendo un poco la línea de Ivania, ¿no? O sea, yo creo que, y yo te la voy a ubicar un poquito por el desafío, pero las empresas hoy día, pues, necesitan reclutar talento y pensando en estas ventajas, una creo que es la más importante, es que vas a retar al equipo local. ¿No? Eso de todas maneras, y lo hemos vivido bastante, me ha pasado. Ahora último, me tocó evaluar un equipo y también evaluar a los candidatos externos. Y, y se contrató a la persona externa que venía de Brasil, la persona venía de Brasil, y el comentario entre el gerente general de recursos humanos y el equipo mismo es que se iban a sentir retados. Yo creo que eso es súper importante y también es un desafío por la persona que traes, porque esta persona tiene que generar valor. ¿No? Es una persona que va a tener que generar valor. Otro punto de ventaja, creo yo, que es la diversidad de perspectivas y experiencias. ¿No? Es traer una persona con un aporte de ideas diferente, otros enfoques, otras experiencias, ¿no? Que enriquecen, de hecho, no solo al equipo, enriquecen a la empresa, enriquecen la cultura y fomentan la diversidad. ¿No? Y un punto clave también creo yo es la marca empleadora, ¿no? Entonces, esa apertura, esa diversidad, esa buena imagen que hay de la empresa mencionando algo, ¿no? La parte de ser inclusiva y flexible, es lo primero que se me viene a la mente cuando uno habla de tener ejecutivos internacionales, ¿no? Eso, y de hecho eso hace atractivo en general a las organizaciones, tanto para extranjeros como para personas locales, ¿no? Desafíos, lo primero que te decía, ¿no? Traer una persona que te genere valor. Desafíos también, y ahí relacionándolo un poquito con lo que decía Iván, yo he tomado unas notas por acá, que tengan las competencias, ¿no? Y que tenga validadas, ¿no? El relacionamiento, de todas maneras, el asumir responsabilidades, la buena comunicación, me estoy copiando todas las Ibañas, me parecieron bien interesantes. El cómo sí, y lo que decía Juan Carlos al inicio, ¿no? La resiliencia, la toma de decisiones, hoy por hoy, el manejo de data para cualquier posición, entonces la persona tiene que traerlo, ¿no? Un buen gerente de ventas en Perú no va a ser el mismo, no va a tener el mismo resultado en otro país simplemente porque acá lo logró. Hay muchos elementos que están traducidos en competencias. Y déjame hacer un paréntesis ahí, que una persona no tenga las competencias, no todas, pero alguna, que no tenga alguna de ellas, no significa que no pueda asumir el rol. Pero el desgaste emocional y de energía es muy alto. Y pensando en cruzar fronteras, mayor aún.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Otro desafío importante es la parte cultural, ¿no? De por sí, traer una persona fuera de la organización es un desafío en esta parte cultural, más si es una persona extranjera. Y vuelvo con Ivania porque me hizo mucha gracia, ¿no? Entender el Pura Vida Style. Es verdad, cada país, cada ciudad tiene su propia identidad. Entonces, sí es un desafío importante para la organización y es un desafío importante para el ejecutivo, ¿no? Y ya si nos vamos un poquito a lo más técnico, yo creo que hay dos puntos claves, ¿no? La complejidad del proceso de inmigración si la persona va a vivir en el país, el cumplimiento legal tributario siempre va a ser un dolor de cabeza y la organización y el ejecutivo tienen que estar dispuestos a trabajar en ello. Y el costo, ¿no? O sea, ya la tendencia, por lo menos acá, es no traer tanto expatriado, porque eso sí era otro mundo. Habían organizaciones que tenían a una persona encargada solo de expatriados, por todo lo que esto involucra, ¿no? Hoy ya no, la tendencia es a traer a personas en el formato local, ¿no? Con una estructura local, pero sí hay un costo asociado, ¿no? Una recolocación, el transporte, los tickets, qué sé yo, la flexibilidad, hay muchos temas en juego. Creo que esos son los puntos más, los que me imagino ahorita más importantes. Sí, Eileen, o sea, yo me quedaría con esa parte, ¿no? También yo, el tema de la diversidad, ¿no? Hemos hablado muchísimo sobre la diversidad y vosotros que estáis en terreno, ¿no? Cerca de la empresa y cerca del candidato, al final era como una expresión, y perdonadme, como que se decía, ¿no? Y efectivamente, oye, necesito que la persona, o yo soy una empresa culturalmente diversa o con esa diversidad a nivel competencial, ¿no? Pero yo creo que ahora más que nunca, por el, bueno, pues por la trayectoria, ¿no? O el curso que está tomando también pues en esta captación de talento a nivel global, yo creo que se traduce y lo vemos como mucho más tangible, ¿no? Esta parte de diversidad, y es efectivamente, o sea, ahora sí o sí tenemos que atender a esa diversidad, ya no es algo que se pone sobre el papel, sino que realmente es algo que es fundamental para que haya el match entre empresa y candidato, ¿no? Y efectivamente yo me quedaría con esto de cara al candidato también en esa parte, ¿no? De adaptación al medio, ¿no? Decías acertadamente, yo he sido director comercial en un lugar y efectivamente he sido el mejor, pero puede ser que en otro país o en otra empresa con otra cultura, a lo mejor más familiar o otra cultura de otro tipo la empresa, pueda ser o tenga que trabajar mayor esa adaptación, ¿no? Y para mí eso es fundamental, que la persona también eh, tenga esa posibilidad, ¿no? Oye, no tengo la competencia, sé que voy a tener un desgaste aquí porque me van a solicitar a lo mejor ese tipo de competencia y que realmente voy a sufrir un poquito, si me perdonáis la expresión, ¿no? Pero todo también con buena intención, al final se logra, ¿no? Y esa es la idea. Pues si os parece, vamos a preguntar, bueno, voy a hacer una pregunta a Joao por terminar esta primera ronda, y veo que hay un montón de preguntas también en el chat, y entramos luego después de Joao alguna pregunta del chat, os la rescato y os la hago a cualquiera de los tres que nos acompañáis. Y Joao, pues un poco para ti la pregunta era cómo pueden las empresas adaptarse a las diferencias culturales, ¿no? Regulatorias, ya lo ha introducido Eileen también, pero sobre todo culturales y alguna regulatoria al contratar el talento extranjero, ¿no? ¿Cómo podría o cómo ves en tu día a día que se adaptan a esas diferencias? Muy bien, yo creo que primero las compañías que están a la disposición de contratar un talento que no venga de su propio país, de alguna manera ya tienen que tener alguna estructura de soporte a la integración de la persona.
Entonces, primero tiene que existir alguien dentro de la organización que pueda funcionar un poco como un mentor cultural. Y aquí más que competencia, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. La verdad, la comunicación, la integración de las personas, la diversidad, esos son elementos básicos al día de hoy de cualquier relación multicultural y extremadamente importantes. Pero muchas veces lo que es relativamente básico ni siempre es lo que las personas lo ven o lo implementan. Yo, mi recomendación también a esos cambios es no pensar que esta relación es una relación de obligatoriedad del desarrollo por parte de la compañía, pero la obligatoriedad también por parte del profesional de adaptarse. Yo lo que he visto con mucha gente es que llegue con la expectativa que la compañía básicamente tenga toda la estructura preparada para esa misma adaptación, eliminando como tal la responsabilidad de la persona de adaptarse. Yo creo que la principal característica es de la persona más que la propia compañía. Primero, una expresión que a mí me gusta mucho, la implemento y he tenido la oportunidad de cambiar varias veces de país, es un poco un soft landing. Yo creo que hablamos de comunicación, pero en este caso es más importante muchas veces la escucha que la comunicación. Yo creo que es determinante que las personas escuchen en el momento del cambio. Muchos de los ejecutivos cuando hacen un cambio tienen un poco esa casi responsabilidad de llegar haciendo cambios. Pero cualquier cambio que sea hecho, cualquier transformación que sea hecha en un momento de cambio, no es un momento de seguridad para los equipos. Entonces, como todo, primero hay que llegar a un proyecto, crear esa misma seguridad, escuchando, conociendo a las personas, entendiendo básicamente un poco el histórico del equipo, del performance del propio equipo, de la organización, y en ese momento hablar de transformación. Yo les probablemente creo que eso es mucho más importante que temas regulatorios, porque ahí eso es responsabilidad de la propia compañía, establecer que existe una estructura lista para la integración de la persona, pero más que todo es la capacidad de la persona de escuchar el equipo, de crear seguridad, un ambiente de seguridad donde las personas pueden pasar su opinión. Tengo muy buena capacidad de hacer un diagnóstico del momento antes de empezar eventualmente con cualquier esfuerzo, cualquier proyecto de transformación. Porque el cambio viene con transformación, pero no necesariamente de manera inmediata. Entonces yo les diría que eso para mí es lo que veo en los ejecutivos, es apoyado varios ejecutivos de transiciones de países y es siempre la recomendación que les doy. Mantengo contacto con ellos muchos años después y todos me dicen que ha sido una muy buena recomendación. Entonces la extiendo aquí también a todos que están escuchando. Nosotros aquí me sonrío porque nosotros aquí, algún candidato también a nivel de directivo, yo concretamente, ¿no? En alguna ocasión le he dicho, tienes que tener la piel porosa, ¿no? Aquí utilizamos la piel porosa de cuando tú llegas a una organización, ¿no? Efectivamente te tienes que empapar de la organización, de cuáles son tus compañeros, ¿no? Cuál es la gente con la que vas a trabajar, cuál es, bueno, pues el ADN, ¿no? De la empresa, ¿no? Entonces, aquí utilizamos, por eso me sonrío, porque utilizamos, tienes que tener la piel porosa para que efectivamente ese cambio que tú vas a hacer se convierta luego, ¿no? en un cambio real, ¿no? No es solamente un cambio de situación o de país y demás, sino que sea algo que efectivamente te llegue, ¿no? Y lo puedas hacer desde dentro. Ujú. Bueno, yo voy a leeros alguna pregunta. Si os parece, seguimos con el orden. Ivania, alguna pregunta de las personas que nos están acompañando y nos dice, bueno, la extiendo a los tres, panelistas, o sea que no hay orden, pero digo por seguir un poco el orden de intervención. Nos dice, más allá de la diversidad, que comentábamos anteriormente, ven la necesidad de un liderazgo más humano. Muchas empresas se han concentrado en resultados de corto plazo sin desarrollar a sus equipos para que crezcan y sin entender la diversidad tanto emocional como psicológica de cada miembro del equipo. Y bueno, pues cómo vemos este aspecto, Ivania. O cualquiera, Joao, Eilen, podéis intervenir, pero digo, por hacer este orden. Ivania, si te parece.
Sí, muchísimas gracias, María Luisa. Hay una historia muy interesante de una organización en Latinoamérica que aplicaba una encuesta. No es Great Place to Work, pero se le parece. Y una vez estaba yo en un foro escuchando los resultados, entonces se levanta un líder y dice, esto significa que además de dar los resultados, gestionar el equipo, promover un buen ambiente de trabajo, tengo que ser psicólogo de mi gente, ¿no? Haciendo un poquito referencia a que estamos pensando que tener un liderazgo más humano tiene que ver con ser el psicólogo, casi que el coach personal, ¿verdad? De aquellas personas a las que tenemos el privilegio de liderar. No va por ahí la cosa. Yo creo que más bien tiene que ver en cómo nos autogestionamos y cada vez, bueno, yo soy psicóloga de formación, entonces mucho cuando voy donde un cliente cada vez me hablan más del tema de las emociones y siempre digo que Daniel Goleman tiene que estar muy contento, que no sé cuántos años después, como 40 años después, ahora más que nunca se habla de un concepto del que él habló en el siglo pasado, ¿no? Entonces, creo que ese liderazgo humano tiene que primero ser un autoliderazgo que tiene que pasar por las tres habilidades básicas de la inteligencia emocional, ¿verdad? Autoconocimiento, autogestión y automotivación. Y eso, cuando yo como líder lo ejecuto, cuando soy ese role model, es lo que yo tendría que ser capaz de gestionar en el otro. Hay temas, por ejemplo, que para mí a veces están romantizados y que están en algunos casos a veces sobrevalorados. Y este tiene que ver con no confundir ese liderazgo humano ni con un exceso de empatía, porque también eso desgasta al líder, ¿verdad? Las personas con un alto nivel de empatía tienen un mayor desgaste emocional. Este, y tampoco tiene que ver con el ser el líder buena gente, que todo lo entiende, que todo lo acepta. No, no va por ahí, ¿verdad? Tiene que ver con cómo yo hago que se cumplan los resultados sin perder, sin perder el punto de vista, ¿verdad? Que estoy trabajando con personas y eso también tiene que ver con respetar los tiempos de las personas. Y cuando hablo de tiempo, hablo de literalmente el tiempo, ¿verdad? Las 24 horas que tenemos al día. Yo soy bien cuestionadora de aquellas organizaciones que invierten cantidad de dinero en fisioterapeutas, en psicólogos, en coaches, en clases de cocina y tal, y cuando no gestionan lo más básico que es respetar el tiempo de las personas. O sea, si respetáramos el tiempo de las personas y entendiéramos que el trabajo es un medio y no el fin, tendríamos organizaciones más saludables y un liderazgo más humano. Yo invito a cuestionar, ¿verdad? Aquellas cosas que hemos romantizado como un liderazgo humano y que los cuestionemos. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo, Ivania, porque al final hemos parado mucho o hemos intentado, ¿no? En todo esto beneficios, ¿no? Al final, ¿y qué más beneficios puedo aportar al trabajador, ¿no? O como líder, eh, ¿qué más le puedo aportar aparte de, pues efectivamente, ¿no? Un salario y que efectivamente es un medio y no es un fin, ¿no? Entonces hemos parado mucho en esos beneficios y hay empresas, no sé si el resto ahora ya nos comentarán, pero yo veo cada vez más empresas que efectivamente pierden, ¿no? Que es lo que tú decías, Ivania, pierden lo que es el sentido de efectivamente es una labor, es un trabajo, efectivamente, y bueno, que al final entra dentro de un periodo de tiempo determinado ese trabajo y, y que el 24/7, bueno, yo no sé a nivel más internacional, ¿no? Pero aquí en España, desde la parte de la pandemia, realmente hay como esa determinación, ¿no? De siempre estás conectado, siempre tienes em, que atender las necesidades de la compañía por la situación que surja y se ha convertido en algo muy, muy habitual. Aquí eh, ya es muy habitual en los cuerpos de mail poner el horario laboral de la persona y si este correo te llega fuera de tu horario laboral, no te veas esto ya escrito
en el pie del mail, ¿no? No te veas obligado a contestar si llega fuera de tu horario laboral, ¿no? Me parece fundamental, Ivania, fundamental Perdona el que cuidar te de la gente. interrumpa, María Luisa, porque Sí. ni siquiera deberíamos estarlo haciendo, ni como líderes hacerlo, ni mucho menos esperar que la gente nos conteste. ¿Mm? Estamos tan acostumbrados a que lo que no está bien sea la norma que tuvimos que darle un nombre a esto, tuvimos que darle el nombre de la famosa renuncia silenciosa. ¿Por qué Sí. tuvimos que darle un nombre a algo que debería de ser parte de la cotidianidad, debería de ser el bienestar y no el multitasking el 24/7? Totalmente, totalmente, Ivania. Eileen, si quieres. Complementar un poquito, sí, con Sí. todo gusto, las estaba escuchando y sí, o sea, en verdad el liderazgo más humano es un título, ¿no? Que puede estar muy mal entendido si es que no hay cuidado de la organización. Yo creo que acá hay dos pilares importantes, la cultura, ¿no? Ujú. Organizacional y la comunicación. Yo creo que si con esos dos pilares se trabaja, todos los estilos se pueden respetar, no tanto de los líderes como de los equipos. Y estaba pensando en algunos ejemplos y me tocó acompañar a un CFO de una empresa minera importante en su plan de desarrollo. Y me decía, Aileen, están instaurando la política de puertas abiertas. Tengo que hablar con todo el mundo. Se paran en la puerta y claro, políticas de puertas abiertas quieren hablar conmigo y soy el logro de la organización. Decía, ¿pero por qué? Y tenía toda la razón. Me dice, Eileen, yo tengo que tomar decisiones muy importantes. Si tú me interrumpes, quiebro esto, no te presto atención y sigo y tengo problemas con la decisión que iba a tomar. En cambio, si tú agendamos y decimos a tal hora vamos a conversar, te doy el 100% de mi atención. Entonces yo le decía, comunícalo, exprésalo, dilo, ese eres tú y no vas a cambiar y no te hace menos humano. Pero es la combinación entre lo que la cultura organizacional está queriendo en un momento y la comunicación como líder que tú puedes complementar. Sobre eso se va construyendo y sí, como están mencionando, es muy riesgoso volverte tan humano que pierdes el norte de lo que la organización necesita y se puede malinterpretar. Entonces, una comunicación abierta y clara yo creo que puede ser el pilar como la base, ¿no? Como para construir todos esos estilos de liderazgo que cada uno tiene y es válido, pero que se pueden engranar dentro de la organización sobre el pilar de la cultura, ¿no? Completamente, Aileen. Hay un asistente que dice, un líder que tiene altas capacidades y habilidades de relacionarse, ¿no? Que un poco lo que decía Ivania, es un líder que humaniza la organización, ¿no? Y yo creo que es a lo que tenemos que tender, ¿no? Y dice, humanizar la organización parte de entender que nos nutre la diversidad y que mediante la equidad y la inclusión puede ser una mejor sociedad. Ganan las empresas, gana el mundo. Yo, aquí ya, esta última frase, ganan las empresas, gana el mundo, con esta conclusión y demás de una candidata, creo que es fundamental, ¿no? Porque el líder efectivamente tiene que tener ese doble rol, ¿no? Que decíamos de humano y también, efectivamente, pensar en negocio, ¿no? Que es Claro. lo importante, ¿no? Joao, no sé si quieres contarnos algo al respecto de este tema que lo he colado aquí y... Yo es con Ujú, muchísimo gusto, estoy súper de acuerdo con lo que han comentado. Yo creo que este es, mi opinión, de los temas más complejos a día de hoy dentro del liderazgo. El Lindo justo ha dicho algo ahora extremadamente importante, o sea, un liderazgo humanista solamente hace sentido si está de acuerdo con el performance o con el resultado de la organización. Yo creo que no es solo agregando para no repetir, porque pondría palabra por palabra con lo que han comentado Iván y Eileen, es más hablar del tema generacional y principalmente un post-pandemia. Yo creo que al día de hoy las nuevas generaciones principalmente están llevando sus emociones a las compañías. Muchos, y lo que está pasando, y todos los estamos estudiando, hay mucha gente al día de hoy que sus amigos son virtuales, sus amigos no son físicos, y muchas veces esa relación emocional se encuentra dentro de la organización.
Por otro lado, las organizaciones están poniendo la presión a los líderes que sean más cercanos, que escuchen más, que hablen más, y muchas veces se mezcla la necesidad emocional de un colaborador con lo que es la política de la propia organización. Y esto es una frontera extremadamente difícil de entender, de separar, de romper muchas veces, pero es extremadamente necesario. Hay una pregunta aquí también muy interesante en el chat que habla de algo que a día de hoy está muy, se habla mucho del tema de Amazon, de regresar a todas las personas a sus oficinas, y creo que de alguna manera está conectado. Muchas compañías a día de hoy, después de la pandemia, si hablamos del trabajo virtual, de algunos cambios también dentro de las organizaciones, fueron hechos por necesidad y no por estrategia. De un día al otro, pues toda la gente tuvo que trabajar de manera virtual, pero las compañías no estaban preparadas. Pero las personas, ahí voy, empezaron a entender que el work-life balance de una vida virtual es mucho más estable, digno, mejor de lo que tenían en el pasado. Entonces, eso llevó que a día de hoy hagan muchas exigencias junto a sus propias organizaciones para mantener esos modelos, pero no necesariamente esos modelos son los adecuados a las organizaciones. Y eso entra de la misma manera y tiene mucho que ver con ese liderazgo humanista. Hoy, si una compañía tiene una visión de un performance específico en una relación laboral, esa tiene que estar directamente conectado con el bienestar de la persona. Pero tiene que capacitar a los líderes a través de reskilling o upskilling para que exactamente estén preparados. Entonces, mucho de lo que veo al día de hoy es que muchas organizaciones salen con algunas estrategias, se regresa toda la gente a la oficina, sé que ahora, como has dicho, la política de las puertas abiertas también, pero no están preparando los líderes para tener esas conversaciones, no están preparando los líderes para que puedan estar preparados para manejar un liderazgo más próximo, pero al mismo tiempo cada vez más necesario a nivel de performance. Y en algunas organizaciones se están tomando medidas que muchas veces la solución ni siempre es la mejor, pero están tomando medidas muy duras, muy drásticas, muy inmediatas, exactamente para romper un poco esos vínculos que no están tan claros dentro de la organización. Entonces yo diría que hoy, por eso les digo, eso daría como 2 horas entrar en detalle. Creo que hoy eso es probablemente una de las grandes problemáticas de las organizaciones a día de hoy, que es cómo manejamos un liderazgo más humanista, muy necesario, esencial a las organizaciones, pero al mismo tiempo con el control de performance, con el growth mindset que existen dentro de las organizaciones y que cada vez más necesarios por lo que estamos viviendo a nivel mundial también. Entonces, es un tema extremadamente interesante, María Luisa, que podríamos seguir aquí. Completamente. Esto nos da también para otra cumbre, ¿no? Una cumbre, así es. Así es. Al final yo creo que es fundamental y para mí me quedo con una reflexión que has hecho que es, efectivamente, si la sociedad me empuja a ser cada vez, ¿no?, más individualista, si me permitís la expresión en el sentido de pido comida a través del teléfono, tengo amigos a través del teléfono, juego a través del teléfono. Bueno, al final es algo que la sociedad nos está implementando, ¿no? ¿Cómo va a ser esa convivencia efectivamente en una empresa, ¿no? Con que efectivamente hay que ser un líder mucho más humanista cuando todo lo demás me lleva a otro nivel, ¿no? Me Solo, parece. solo una expresión que creo que el otro día hablaba eso con un director de recursos humanos, una gran compañía, que decía que el líder pasó de ese perfil más autoritario, más top-down, que te enseñaba el camino, no cuestionaba, seguías, tenías, apresentabas tus resultados, a pasar a tener la dependencia de ser el mejor amigo de su liderazgo. Y eso es un cambio, la verdad, bastante complejo dentro de las organizaciones, que muy poca gente, muy pocas organizaciones están preparadas para ese tipo de liderazgo. Completamente, completamente, yo. Pues vamos con Ivania, si te parece, porque si no, vamos a ir trabajando no, nos vamos desviando, ¿no?, del tema fundamental y principal. Ivania, yo quería preguntarte, ¿cuáles son aquellas estrategias más efectivas para adaptarse a diferentes entornos culturales o de negocios en todo lo que es el mercado internacional?
Bueno, es una pregunta difícil, pero en el sentido de poder sistematizar, ¿verdad? ¿Qué me ha funcionado a mí y qué veo yo en las personas ejecutivas que han sido exitosas? Leen mucho, escuchan mucho, se están preparando constantemente, entonces saben qué es lo que está pasando en el país, conocen parte de la idiosincrasia del país, ¿verdad? Como yo decía, ¿por qué los ticos son como somos o por qué los colombianos son como son, ¿verdad? Desde un entendimiento sociocultural. Entonces yo les invito aquí, hay algo de lo que hablan mucho las personas que estudiaron sociología y antropología, ¿verdad? Que es la observación etnográfica. La observación etnográfica es irse al país, a la zona, a la región y inmiscuirse, ¿verdad? Definitivamente en cómo son las personas. Es un proceso, yo más bien diría, de aculturización, ¿verdad? Es decir, quito mi cultura, mis sesgos, mi forma, mi cosmovisión para entender por qué el otro ve el mundo como lo ve, ¿verdad? Aquí hay una historia súper interesante de un ejecutivo boliviano que se vino a Costa Rica, trabajaba con un cliente y entonces pidió una serie de documentaciones legales para cerrar un negocio y la persona costarricense se sintió ofendida de que le pidiera tanta documentación. ¿Por qué? Porque en ciertas partes de Costa Rica, y tampoco generalizo, es como en confianza. Si yo te estoy diciendo que yo te voy a ayudar, que yo te voy a hacer eso, yo te lo voy a hacer, ¿verdad? Y no estamos esperando una relación contractual. Entonces, hasta ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que es inmiscuirse, ¿verdad? Desde una perspectiva, digamos, etnográfica, no etnocentrista. Eh, y muy importante también, hay una red de personas acá en Costa Rica que me habían contactado porque lo que está pasando con las parejas que se vienen a acompañar a las personas que vienen a asumir un rol a un país, ¿verdad? Hay un riesgo, hay un factor de riesgo en si la pareja, que usualmente es la mujer, pero también se están dando casos o de parejas homosexuales o de varones que se vienen a acompañar a su esposa y no tienen ninguna labor, digamos, remunerada o alguna labor en que puedan seguir desarrollando, digamos, sus competencias. Y eso hacía que tuvieran una alta rotación, o sea, que el ejecutivo o la ejecutiva regresara a su país. Entonces es un tema también de conversar con a quienes hemos elegido como pareja en nuestra vida, ¿verdad? Y poder ver los pros, los contras. Esto es como volverse a casar, ¿sabes? Es como volver a establecer un compromiso de pareja porque la vida cambia, la educación de los hijos cambian, si vamos a querer tener hijos o no, también es una decisión que cambia, ¿verdad? Entonces yo diría que eso, una profunda investigación más allá de los salarios, de la compensación que es súper importante, de los impuestos, de las variables legales que tenemos en el país, una observación menos etnocentrista que la que a veces tenemos. Así es, Ivania. Por eso nosotros aquí en España, que seguramente lo estáis viendo la tendencia, ¿no? Cuando vienen, pues eso, ¿no? Matrimonios, ¿no? De otros países, eh, al final la persona, el cónyuge que viene sin empleo, ¿no? Eh, utiliza o las empresas que están contratando a la persona utilizan ese apoyo al cónyuge, ¿no? Entonces, dentro del LHH, nosotros sí que estamos viendo esa tendencia de, oye, viene un directivo a una compañía en España y entonces hay un acompañamiento para que apoyemos a la persona que viene a encontrar un empleo, a crear un negocio, bueno, efectivamente, es un poco lo que decían, ¿no? A retomar o a rehacer vida en otro país, ¿no? Y efectivamente es un reto de personal, obviamente profesional, para la persona que es trasladada o tiene esa oportunidad, pero efectivamente también es un reto personal y, bueno, pues que al final es fundamental que haya esa adaptación personal, si no, bueno, se complica luego ya más allá la historia. Ujú. En principio, voy a leer una pregunta que me parecía interesante del chat
que nos dicen cuáles son las estrategias principales que podrían sugerirnos. Bueno, yo como imaginaron, ¿no? Es un candidato y dice, ¿qué quiere? Bueno, pues ¿qué estrategia, perdona, qué estrategia puede hacernos visibles e ir alineados a la tendencia en el mercado a nivel internacional? Entiendo que es un poco también o está relacionada con otra pregunta que he visto, que es cómo puede ser o cómo podemos llegar a ser visibles en este mercado a nivel internacional. Aparte de LinkedIn, ponía un candidato, una persona que nos acompaña, ponía, aparte de LinkedIn, ¿cómo puedo ser visible al resto de empresas a nivel internacional? Aquí no sé si Eileen o Joao, si tenéis, que a lo mejor os he cambiado aquí el paso, pero bueno, pues si tenéis alguna estrategia, alguna herramienta, ¿no? Que LinkedIn sabemos que es ahora mismo la herramienta más internacional, pero si podíamos, bueno, acudir a cualquier otra fuente. Eh, Yo, Adelante. dale. Eileen. En mi caso, LinkedIn para mí es fundamental y Ujú, visibilidad, yo creo que es siguiendo a las empresas que más te interesan, opinando, participando en eventos como en este caso, ¿no? Hay muchos eventos internacionales generando preguntas que está haciendo esta persona, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es importante. No conozco, te mentiría, no tengo otra fuente, no sé si yo o ujú, Ivania Uhum. las puedan aportar, pero desde el lado de consultoría de sí, hunting, para mí la principal, más allá de las fundamental. referencias, y bueno, y de repente otro punto importante, ¿no? Las referidos y referencias, ¿no? O sea, tener contacto ya con gente de la organización que te interese y empezar a generar un desarrollo, el networking en general. Ujú, ujú. Bueno, LinkedIn, que está ya, pero me parece interesante el seguir a las empresas, ¿no? Y poder aportar valor, a lo mejor en diferentes comentarios o diferentes foros que se pueda hacer con esas Ujú. compañías. Y por supuesto, el networking, fundamental. Joao, no sé si tienes alguna otra alternativa que podríamos Maria Luísa, comentar. não tanto em termos de alternativa de ferramenta, pero mais na alternativa de ação. Então, estou totalmente de Ujú, acordo com a Elina, se networking, vou pondré em primeiro lugar, junto sí. com LinkedIn também, ¿no? Que al día de hoy son dos de las herramientas más potentes que tenemos, pero es importante desarrollar una estrategia. Eso como cualquier proyecto que tengamos a nivel profesional y personal, definir cuál es nuestro objetivo y proactivamente buscar ese mismo objetivo. Hoy, para hacer un cambio internacional, para que una compañía contrate a una persona que no viene de ese mercado en específico, tiene que existir un valor añadido a la contratación de esa persona. Entonces, creo que como parte de ese proyecto de carrera, tenemos que descubrir cuál es nuestro valor añadido en el mercado. Y eso puede ser porque tenemos conocimiento, ir a áreas más técnicas, conocimiento básico de una plataforma, de una tecnología, de una ingeniería, de una metodología. Puede ser también a nivel de personalidad, porque, a ver, tenemos hoy una personalidad, un growth mindset muy específicos o muy por encima de la media, entonces esa proactividad se hace notar cuando hacemos un contacto, principalmente esto en el área de ventas, marketing, que temos uma presença digital, que conhecemos temas de transformação digital, que estamos actualizados em termos de tecnologia. Há várias perguntas aqui também no chat relacionadas com a idade. Eu creio que a idade cada vez mais, ou seja, sigue em muitas companhias, é um tema, não vamos dizer que não, mas cada vez mais é um tema não tão relevante como era no passado, porque cada vez mais, a dia de hoje, é o tema de competências. Então, hemos hablado aquí de que pues, un ejecutivo tiene que leer mucho, tiene que actualizarse, tiene que estudiar. Entonces, eso hace parte de esa construcción, de ese valor añadido relativamente a los demás.
Entonces, yo les diría que adicional a las herramientas, tener muy bien definido una estrategia de lo que buscamos y de cómo nos diferenciamos en el mercado. Hoy, todas las compañías, nosotros hasta como consumidores, existe una expresión en economía que es el willingness to pay, o sea, que la disponibilidad que las compañías tienen o las personas de pagar por un producto, un servicio, y esa diferencia tiene que ver con el interés que tenemos en esa adquisición. Entonces, el mercado laboral es muy similar al mercado en general, las tendencias generales del mercado. Hay que entender y hay que desarrollar estrategias en ese sentido. Eso sería mi recomendación adicional a las herramientas. Pues yo te voy a preguntar, ya en la línea, luego retomamos el chat en los últimos minutos también, pero te voy a preguntar qué impacto crees que tiene el intercambio de talento internacional, ¿no? En todo lo que es el crecimiento de las organizaciones. Yo diría, tiene un gran impacto. Las compañías que lo hacen mejor son las compañías a quien les va mejor, porque hoy eso tiene que ver con el tema, primero un tema de diversidad, ¿ok? Pero vamos a hablar de un tema de inclusión. Yo creo que dentro de las organizaciones que tienen una buena capacidad de incluir ese talento, hacer ese talento funcionar, la diversidad del talento, sea una diversidad cultural y muchas otras estrategias relacionadas con diversidad que no sean exclusivamente cultural, pero cuanto más distinto sea el ambiente de trabajo, más las personas se sienten, primero, seguras, que creo que ese es uno de los temas más importantes de la diversidad, la seguridad psicológica, y eso significa que tienes la capacidad o la voluntad de hablar, de ser proactivo, de poner tus ideas en la mesa, y eso contribuye para el crecimiento de las organizaciones. Entonces, como parte de cualquier estrategia de diversidad, les diré que la diversidad cultural es extremadamente importante, tan o más importante que la diversidad de género, diversidad religiosa, etc. Entonces, yo creo que es extremadamente importante que seamos completos en la manera como podemos aportar distintas ideas, experiencias, filosofías y hasta acentos. O sea, trabajar en un ambiente multicultural es muy divertido. Y eso fomenta una cultura, fomenta un ambiente divertido y más que todo la felicidad de las organizaciones. Completamente. Yo coincido contigo y además me parecen, bueno, al final casi lo que estáis comentando los tres, ¿no? Nos contáis esto, pero lo contáis también de voz de lo que están necesitando las empresas, ¿no? Con lo cual, la oportunidad que pueden tener todos los candidatos y candidatas que nos acompañan de luego poner en valor efectivamente todo lo que nos estáis comentando a la hora de esa entrevista, ¿no? Que a ver qué cuento, ¿no? ¿Qué es lo que quieren culturalmente y como capacidades de motivación y demás? Pues me parece fundamental ir cogiendo apuntes, si me permitís, para luego, bueno, pues ponerlo en valor en las entrevistas. Luis, Muchas déjame gracias. solo muy rápido solo contar una historia más divertida, pero hoy, por ejemplo, las personas que tengo directamente conmigo en mi equipo, hoy tengo brasileños, mexicanos, colombianos, alemanes, franceses e italianos. Entonces es muy divertido que cuando hacemos una reunión, muchas veces los latinoamericanos ponen una idea en la mesa y esperan que el alemán venga con una visión totalmente distinta, mucho más lógica que la suya. Y la aportación que tenemos en esos momentos es excepcional. Entonces, fuera la individualidad de cada uno, la cultura, la educación, los valores de cada país o cultura contribuyen mucho, porque después abajo el equipo es igualmente multicultural. Entonces, si no tenemos una visión inclusa de esas distintas culturas, pues al final no vamos a ser buenos líderes. Okay. Completamente. Además, nosotros aquí en España, también, incluso dentro de España, dependiendo de dónde sea la persona, ¿no? La región, también tienes que adaptar, ¿no? Pues eso, culturalmente, personalmente, bueno, pues al final ritmos, ¿no? Con lo cual yo creo que es enriquecedor, ¿eh? Porque al final eh, es lo que dices, ¿no? Trabajar con personas casi iguales, ¿no? Y muy afines a uno,
al final también tiene que ser aburrido, ¿no? Yo siempre digo, tiene que ser mucho más divertido trabajar con personas de diferentes nacionalidades, de diferentes formas y tamaños, ¿no? O sea que sí, 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 completamente. Ya que tenemos que trabajar, esto Ivania decía, ¿no? También, ya que tenemos que trabajar, trabajemos lo más felices posible, ¿no? Mil gracias, Joao. Y bueno, sobre todo, en principio, os quería hacer como una última pregunta general y luego atender al chat, ¿no? A lo que nos comentan nuestros asistentes. Si os parece, Ivania, una última pregunta de forma general. ¿Qué consejos podríamos dar a los profesionales que están buscando oportunidad laboral en el extranjero o en cualquier localización para tener ese éxito, ¿no? en la carrera profesional? Sí, yo diría que busquemos conexiones, de lo que yo hablaba al inicio, conexiones reales. Busquemos a alguien que conozca bien. Si ustedes hacen un ejercicio y ustedes dicen, mira, es que a mí me dijeron que el chico de LHH de México se llama Joao Núñez. Yo me metí y estamos en segundo nivel, ya estamos en primero porque ya me aceptó la invitación, pero estamos en segundo nivel de contacto. Yo pudiera buscar a alguien que lo conoce a él. Yo siempre hago referencia a que una de las estrategias es buscar a alguien por recomendado de alguien, pero de verdad, genuinamente, ¿verdad? Porque a veces a uno le escriben correos como si, y uno dice, a ver, esto no es una carta de amor ni me estás conquistando, ¿verdad? O sea, esto es una relación que podría llegar a la amistad, pudiera llegar más allá, pero inicialmente es cómo yo genero esa conexión real y genuina, ¿verdad? Entonces yo buscaría eso, contactos que ya estén en ese país, que ya estén en esa región, en esa organización que me puedan abrir puertas. Y también buscar a personas a través de las redes sociales a quienes admiremos por el contenido que generan, por aquellas causas que defienden y que podamos seguirlas también. Y de nuevo, ahora hay tantas formas de conectar. Yo, por ejemplo, he hecho grandes amistades, grandes clientes, grandes candidatos, porque sigo sus podcasts, por ejemplo, porque los escucho y porque genuinamente me importa lo que dicen. Entonces, yo diría que por ahí, ¿verdad? Y hay muchas posibilidades offline y online para generar esas conexiones genuinas. Ujú. Sí, completamente. Ahora ya las herramientas digitales nos dan todas esas posibilidades, ¿no? De conectar a nivel global con cualquier persona. Me interesa lo que decías de hay que hacerlo de una forma genuina, ¿no? Y por poneros un punto gracioso, aquí en España una abuela hizo un videocurrículum para presentar a su nieto, ¿no? Entonces la abuela contaba, eh, bueno, es una anécdota muy al extremo, pero que efectivamente nada más publicar ese videocurrículum, la abuela diciendo, oye, mi nieto es un experto profesional en esto y competencialmente, ella lo decía de otra forma, ¿no? Automáticamente recibió bueno, bastantes oportunidades profesionales para incorporarse, ¿no? No se trata de llegar ahí a ese extremo, pero bueno, toda esa parte que se salga de lo que es lo estrictamente establecido para contactar a alguien también yo creo que es importante. Eileen, si te parece, para ti que Sí, encantada. A sería... ver, yo creo que hay tres frentes, ahí ordenando un poco mis ideas. Uno, que parte de uno, ¿no? Que la persona se conozca, que evalúe si tiene las competencias. Lo hemos venido conversando en el transcurso de toda esta cumbre. Competencias para asumir un cambio de esta naturaleza, ¿no? Si uno tiene, y si no las tienes, lo que les decía, ¿no? Ese que te va a consumir más energía y que tengas esa predisposición, eso es importantísimo, ¿no? Estar preparado mentalmente para este cambio. Yo creo que eso es súper importante, es uno de los focos que le daría. Otro punto importante es que se informe, ¿no? Que conecte, justo lo que comentaba Ivania, ¿no? Que conecte, que averigüe sobre la ciudad, sobre la empresa, sobre la gente en general,
importantísimo. Y ahí yo le sumaría otro punto que también se ha mencionado en este conversatorio, que es estar 100% alineado con la familia para hacer el cambio. Es muy, muy importante. Hemos visto, me ha tocado ver ejecutivos tienen toda la predisposición, pero por temas familiares no hubo esa conexión, no conoció la ciudad, vino él, no vino la pareja y no conectó. Y dejan una linda oportunidad sobre la mesa, difícil, difícil. Yo creo que eso es un punto a tomar en consideración. Y otro grupo, otro frente que tomaría en consideración es que evalúen la línea de carrera, ¿no? Que evalúen el hoy, el reto que tienen hoy, y les diría el mediano plazo. Ya pensar en largo plazo con todos los cambios que vivimos es difícil, pero que sí es importante saber hacia dónde cuál sería el siguiente paso, tenerlo lo más claro posible. Y finalmente, y en ese grupo pondría el costo de vida. Tener presente los impuestos. Perú es un país que se ha vuelto caro para vivir, los impuestos son altos. Chile habla en netos, nosotros hablamos en bruto, nosotros tenemos 14 sueldos, hay otros países que tienen 13, 12. Todo eso influye para tener el panorama claro y pensar en hacer el cambio. Lo trabajaría de esa manera. Fundamental. Además, por una parte, esa parte personal, ¿no? Que decías de familia, conocer el coste, ¿no? de vida. Y luego para mí, otra parte fundamental que es bueno, al final la autoevaluación, ¿no? Esa frase o esa pregunta tan recogida en las entrevistas que ¿cómo te ves en 5 años? ¿No? Que nos parece muy habitual y Sí. que a veces dices, bueno, seguramente me hacen esa pregunta, ¿no? Pero Y, efectivamente yo lo enlazo un poco con esto y es efectivamente cómo te ves en 5 años porque es importante, ¿no? sí. No, y Mm. nada más ahí complementando lo que acabas de decir, y no es para todos, ¿no? Mm. No todos tienen que estar pensando en que quieren mudarse de país o querer un cambio, es válido, pero la autoevaluación yo creo que uno tiene que partir de ahí. Fundamental. Ujú. Pues Joao, te dejamos que nos des tu visión sobre esta última pregunta. Miren, totalmente de acuerdo. Eu creo que Elina habla de um tema extremamente importante, el tema familiar. Ahí más les puedo dar un poquito también pues de mi experiencia. He cambiado 2 veces de país. Afortunadamente también, no sé, mi esposa también venía trabajando también con su carrera profesional, pero por ejemplo la salida que tuvimos de Brasil a México fue por un tema de adaptación de la familia a la realidad del propio país. Afortunadamente tuvimos la posibilidad de hacer un otro cambio también profesional de Brasil a México, pero eso fue, o sea, la salida antes de tiempo de Brasil fue por un tema familiar de adaptación. Entonces, ese es sin duda hoy un tema extremadamente importante de conocimiento de la propia cultura, del conocimiento de la ciudad, del conocimiento pues de todo, de la capacidad de generar grupos de amigos. Muchas veces lo que pasa es hay una tendencia de alguna manera natural a crear pues grupos dentro de su propia comunidad. Entonces, yo siempre he tenido el ventaja de ser portugués, no hay muchas comunidades portuguesas, somos muy poquitos. Entonces, siempre tuve que relacionarme con personas de otras nacionalidades o claro, del propio país y otros países y otros expats que estaban en el país. Y es de las experiencias más ricas, más recomendables que les puedo dar, es conocer verdaderamente la cultura del país donde están. Eso es determinante. Un ejemplo es que muchas personas cuando cambian llevan sus hijos a los colegios internacionales que muchas veces no tienen cualquier conexión con la cultura local. Entonces hasta sus propios hijos están totalmente desconectados del país donde viven. Entonces, al menos que sea parte de una transferencia internacional de un assignment de 3 años, yo siempre les recomiendo también tener una interacción muy grande con la cultura del propio país. Pero de nuevo, es tan importante o tan esencial este cambio internacional. Yo creo que esa pregunta cada uno la tiene que contestar.
Yo diría que las carreras profesionales no dependen de cambios internacionales. Hay mucha gente, tengo muchísimos amigos muy exitosos en mi país de origen que nunca han cambiado de país, no han sentido nunca la necesidad y afortunadamente no la han necesitado. Yo, a mí, por vocación, siempre quise salir de mi propio país, entonces es muy importante muchas veces en este momento, y muchas personas están en un momento de transición de carrera profesional, están pensando un poco cuál va a ser mi next step, y muchas veces puede entrar alguna frustración en la toma de decisión. Entonces es muy importante reflexionar, es muy importante verdaderamente entender si existe o no la necesidad de hacer ese cambio internacional, porque no es una necesidad, tiene que ser una vocación de la persona que verdaderamente esté preparado para cambiar su vida, empezar de cero a nivel cultural, conocer una cultura y liderar personas probablemente en una cultura que no conocen. Y eso es un poquito como la maternidad o la paternidad, se hace por vocación. Entonces, y eso sería mi recomendación también. Ujú. Pues yo, súper interesante. Yo creo que al final también los tres, ¿no? Habéis coincidido en que no necesariamente tiene que haber un cambio si uno no está convencido y preparado, ¿no? Y quién mejor que Joao, que no habla desde el desconocimiento, sino que lo ha sufrido en su piel, ¿no? Y bueno, pues al final puedes hablar desde la experiencia propia, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nuestra intervención y nuestras conclusiones. Agradecer a los panelistas, por supuesto, Ilén, Ivania y Joao, que nos hayáis dedicado este tiempo. Y por supuesto, también agradecida yo de que me hayáis invitado, pues para conocer también vuestras opiniones y vuestra cumbre también de tendencias laborales, y ofreciendo a todos aquellos participantes que sigáis con nosotros en la cumbre, y esperamos haberos ayudado. En principio finalizamos con ello. Agradeceros, Eileen, Ivania y Joao, vuestro tiempo, y súper interesante y enriquecedor. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Mucho gusto, Muchas gracias, gracias. Eileen. Gracias y gracias a todos por Gracias, escucharnos. Ivania. Gracias, Joao. Un saludo. Un abrazo para los tres, para los cuatro. Gracias, Mil Andrea. gracias.